Entonces, dijimos que las categorías que vamos a trabajar como muy significativas son de una matriz gramsciana, es decir, de un materialismo histórico o neomaterialismo histórico, donde además de la categoría estado ampliado, vamos a trabajar con la idea, con el planteo de hegemonía. Entendiendo esto es la obtención del consenso por parte de los sectores subordinados hacia las miradas, las perspectivas, los valores, las justificaciones del sentido que proponen los sectores dominantes. Y que los medios privilegiados para llevar adelante esta acción en el tiempo de Gramsci, estamos hablando de década de 1910, 1920, 1930, va a ser la Iglesia, sobre la cual él va a tener muchos estudios, y que conforman lo que se denominan los intelectuales orgánicos. En estos momentos, los intelectuales orgánicos más importantes que van conformando la hegemonía van a ser los que surgen de los diferentes medios de comunicación, principalmente de algunas fundaciones y organismos de difusión, y en otros tiempos ha sido también claramente la escuela, como una institución, instrumento de producción de economía y valores. En ese sentido, vamos a ir viendo cómo ha sido la escuela también, o las instituciones del sistema educativo, cómo han ido construyendo valores, sentidos, generando consensos, pero también cómo han sido espacios de lucha y de disputa para lograr ese consenso y esas reglas. Esas disputas son las que nosotros denominamos los debates. Es decir, en las orientaciones en relación al sentido de la educación, la democratización de la educación no es unilineal, sino que son espacios de lucha. Y dijimos que la hegemonía no se da solamente con la búsqueda de la justificación de la distribución desigual de la riqueza, sino también de un espacio de lucha de múltiples otras cuestiones, como por ejemplo el rol de la escuela y la relación de la educación, cuáles son las perspectivas que hay en relación al género, las perspectivas en relación a los pueblos originarios, las perspectivas en relación a cómo nos apropiamos de la tierra, infinidad de problemáticas y situaciones que vamos a ir desarrollando, donde hay justamente ¿cuáles son los ejes de la cursada? La cursada en la unidad 2 va a tener los siguientes ejes. La cursada tiene la unidad 1, una unidad 2 y una unidad 3. La unidad 2 va a tener como eje central la relación educación-sociedad civil. Y ahí vamos a abordar lo que son los modelos de principalidad, subsidiariedad del Estado, la política educativa, los agentes educativos, cuáles son los principios que se establecen. Abordar, por ejemplo, a modo de ejemplo que involucra dentro de este problema la universalidad, la educación común, la gratuidad, la obligatoriedad, la laicidad, la gradualidad, y como un documento legal que aborda a pensar la cuestión de la principalidad, la subsidiariedad, está la ley 1420 sancionada en 1884. En relación al eje, el otro eje
que es la relación Estado nacional, Estado jurisdiccional, es decir, Estado nacional, provincias. Acá vamos a ver los conceptos de centralización, las políticas de transferencia, el concepto de descentralización o desconcentración educativa, siendo los instrumentos legales el artículo 5 de la Constitución Nacional, la Ley Laínez sancionada en 1905, la Ley de Transferencias del año 1992. Y en relación al derecho a la educación, que es pensar en términos de la democratización del sistema, de la democratización de la educación, es decir, quienes tienen derecho a aprender, o si se prioriza el derecho a aprender o el derecho a enseñar. Y ahí vamos a ver el proceso de transformación que ocurre en cuanto al sentido del derecho, desde una concepción del derecho individual de la educación a la educación como un derecho social y como un derecho de carácter personal. En ese sentido, el artículo más significativo que nace, que defina este eje, es el artículo 14 de la Constitución Nacional. La unidad 3 va a tener como eje de análisis lo siguiente, y se denomina las políticas de la reforma educativa de los 90 y post-crisis 2001-2002. Es decir, estamos pensando en todas las políticas que nacen a partir de la crisis de los 70 y que tienen su impacto hasta el presente, y trataremos de recorrer el camino de esas políticas hasta lo más cercano posible. Siendo los ejes de análisis para abordar este periodo los siguientes: las políticas centradas en la calidad, la evaluación y medición del resultado de aprendizaje, las políticas de inclusión socioeducativa, la disputa por los sentidos, su incidencia en las escuelas y en el trabajo docente, las tendencias de la privatización educativa en América Latina y Argentina, la resignificación del sentido de lo público para el sistema educativo y la escuela, el nivel inicial, los esfuerzos por su consolidación, avances y retrocesos, y finalmente las políticas de formación y trabajo docente de formas educativas globales que impactan la gestión de personas docentes. Estos serían los ejes, veremos si podemos desarrollarlo a todos, veremos hasta dónde llegamos, pero bueno, estos serían los propósitos que uno puede plantear a la forma de iniciar la cursada. Bien. Avanzamos un poquito más, vamos a ir cerrando. Empezar a definir algunas cuestiones más en relación a política educativa. Recién desarrollamos algunos conceptos y categorías racianas respecto a la política educativa, de cómo entendemos la política, cómo entendemos la articulación, la significación del Estado y la sociedad civil, pero para llevar adelante el proceso de enseñanza, el texto de Barco, Rodríguez y Laurente nos invitan a tratar de definir niveles de mayor concretividad. Es decir, tratemos de buscar herramientas, instrumentos que sean, que los podemos atar, apropiarnos con mayor cercanía, o esa mayor concretividad.
Y para ello vamos a emplear un par de autores, como son Oxlack y Rivas. Si bien Oxlack no es de la matriz materialista gramsciana, es más weberiano, me plantea algunas definiciones señalando que el Estado es lo que hace. Es decir, nosotros al Estado lo entendemos como una relación de dominio. ¿Y cómo se concretiza esa relación de dominio? Mediante las políticas, mediante lo que hace. Esto nos da la idea que cambia en el tiempo. No es lo mismo lo que hacía el Estado a fines del siglo XIX que lo que hace el Estado durante el peronismo, que lo que hace el Estado durante el gobierno de la dictadura militar del 76, que lo que hace el Estado durante el gobierno de Menem, que lo que hace el Estado durante el gobierno de Egipto. Es decir, el Estado mantiene relaciones de dominio, sí, pero ¿cómo lleva adelante esa relación de dominio? ¿Con qué instituciones? ¿Cuáles son los sentidos que justifican las relaciones de dominación? ¿Cómo logra los consensos? ¿Qué derechos asegura? ¿Cómo hace la distribución de la riqueza? ¿A quién favorece? ¿A quién perjudica? ¿Qué problemas trata de resolver y qué problemas no resuelve? ¿Cómo considera a los sujetos? Es lo mismo como lo considera a un niño de 5 años del Estado hacia 1880, hacia 1940, hacia 1990, un niño o una niña. Es lo mismo como se consideran a los sectores discapacitados, a los sectores de los pueblos originarios o a las mujeres por parte del Estado hacia fin del siglo XIX con el presente. No. Entonces está definiendo de otra forma a los sujetos, define las relaciones sociales. Y una de las categorías más importantes que nos plantea Oxlack es la de agenda estatal. Este concepto de agenda estatal se refiere a las cuestiones problemáticas que el Estado lleva adelante para solucionar. Es decir, el Estado, en la sociedad existen numerosas cuestiones, numerosas problemáticas, pero no todas esas problemáticas son abordadas por el Estado. Hay cuestiones que toma en cuenta y hay cuestiones que no toman en cuenta. Las cuestiones que toman en cuenta para llevar adelante son lo que se denomina la agenda estatal y es lo que define el tipo de Estado que es. Pero también define el tipo de Estado que es la forma que lleva adelante esa cuestión estatal o esa agenda estatal. Por ejemplo, en materia educativa, a fines del siglo XIX era casi impensado que una mujer pudiera acceder a la educación universitaria. Y el Estado no tenía en su agenda para nada favorecer, sostener e impulsar la educación femenina en el nivel municipal. Hoy sería impensado, bajo todo punto de vista, que el Estado interviniera o pusiera objeciones. Es decir,
Ahí claramente ha definido una política y un problema y de cómo encarar un problema. En el año 1993 el Estado sancionó la ley federal donde se establece que la obligatoriedad del jardín de nivel inicial para los 5 años. Sin embargo, se puso en agenda que tenía que llevar una solución para garantizar la obligatoriedad del nivel. Sin embargo, no implementó en todos estos años políticas reales que garantizaran eficaz y efectivamente el jardín de 5 y su ampliación del jardín de 4. Es decir, está en agenda, esa es la pregunta, está en agenda la consolidación del nivel inicial. ¿Para quién? ¿Por qué? Y eso define el tipo de Estado que es. La pregunta es ¿por qué el Estado no puso realmente en agenda la consolidación del nivel inicial? Tal vez será porque estamos en medio, o se sancionó esa ley en un contexto de políticas neoliberales, donde plantean un rol subsidiario del Estado, donde plantean de que la sociedad civil ya tiene que hacer cargo. Bueno, son todas preguntas que están en el aire. Pero claramente van definiendo el perfil del Estado en relación a algunos problemas. Otras premisas que podemos recuperar del texto de Black es el Estado en una sociedad capitalista es su razón de ser. No podemos pensar en un Estado, en una sociedad capitalista sin un Estado que brinda legitimidad a una sociedad capitalista. Es eso. ¿Mediante qué? Básicamente asegurando la propiedad, la división de la propiedad, la apropiación de la riqueza. Otra definición es: el Estado es la principal instancia de articulación de las relaciones sociales, relaciones propias del capitalismo. Principal articulador de relaciones sociales. Esta afirmación es muy importante porque nos plantea que las relaciones sociales en una sociedad capitalista básicamente son de carácter salarial. Y el Estado va a ser el que garantice y asegure estas relaciones sociales, entendiendo las relaciones salariales como parte de las relaciones sociales. Oslac además nos propone pensar el vínculo entre Estado y sociedad civil a partir de una triple relación. Saber la distribución y la gestión de lo público. Cuando pensamos en la distribución de la gestión de lo público, es pensar quién se hace cargo de la gestión de lo que entendemos por público. Es decir, quién debe gestionar las rutas, quién debe gestionar la seguridad, quién debe gestionar la salud, quién debe gestionar la educación, quién debe gestionar los medios masivos de comunicación. Y vamos a ver que esa definición ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Y que es una cuestión de disputa constante. ¿Sí? Están avisando que queda poco tiempo, ¿nos volvemos? No, hasta acá llegamos. Termino esta filmina y hasta acá llegamos. Después seguiremos la clase que viene. Y el otro elemento es
Dijimos la triple relación, la gestión de lo público, los recursos de poder y el excedente social. Cuando hablamos de el excedente social, es cómo se distribuye la riqueza. ¿Quién se apropia de la riqueza que se produce? ¿Y cómo se distribuye? No es lo mismo colocar retenciones al campo que no colocar las retenciones al campo. No es lo mismo tomar créditos a tasas de interés internacionales del 10% que negarse a tomar créditos de tasas de interés internacionales. Si nosotros tomamos créditos a tasas internacionales del 10%, estamos favoreciendo claramente a los sectores de especulación financiera internacional. Si nos resistimos a esas políticas, trataremos de preservar un poco los intereses más locales. Los recursos del poder. Los recursos del poder tienen que ver con los otros dos elementos. Si la gestión de lo público lo ejerce la sociedad civil, por ejemplo, si la gestión del manejo de los hidrocarburos lo tiene en manos totalmente las empresas privadas, el Estado no tiene poder para poder poner, por ejemplo, controles de precios o regulaciones de precios al hidrocarburo. Es decir, tiene menos poder, tiene menos recursos. Y en esas políticas, el recurso de poder que le va a quedar al Estado va a tender siempre a basarse en elementos de la coerción, de la fuerza, y no elementos de búsqueda de consenso. Bueno, esto está también desarrollado en un texto de Slack que se denomina Las nuevas reglas del juego, que bonito que está ahí, hay un cuadro que ustedes pueden ir entendiendo. Seguramente esto para cerrar.